Buenos días. Comenzamos la clase de hoy, 28 de febrero. Una clase especial porque voy a ocuparme únicamente de algunos comentarios relacionados con el curso que estamos haciendo de La locura desde dentro, y voy a dedicar también unas palabras para comentar con los residentes sobre las jornadas de la otra psiquiatría, las jornadas mm, número 20 ya de la otra psiquiatría, que serán el último día de mayo y el primer día de junio de este año. Y bueno, como ellos participan siempre, ellas participan siempre, eh, ellos y ellas participan siempre, eh, tenemos que ponernos de acuerdo con algunas cosas y quiero adelantarles algunos asuntos del programa. Bueno, la clase el día pasado os planteaba una hipótesis acerca del desencadenamiento de la locura de Lucia Joyce. Situaba ese contexto en algo muy concreto, que era el anuncio que los Joyce, Jim y Nora Joyce, hicieron a sus hijos de que ellos no estaban casados y tenían que casarse, de manera que el matrimonio Joyce era únicamente matrimonio legal en apariencia, y que eso había tenido unas consecuencias muy grandes, incluso a mi manera de ver, unas consecuencias determinantes con respecto a la crisis y a la psicosis de Lucia Joyce. Bueno, es una hipótesis sugerente que por supuesto hay que afianzarla en los pocos datos, o muchos que tenemos, muy pocos en este caso, que tenemos sobre la vida de esta mujer. Y el caso es que esta hipótesis que formulaba, que os presentaba el día pasado, llamó mucho la atención a algunas personas que siguen el curso, y algunos de ellos me han escrito. Por ejemplo, César Bocanegra de Cali, de Colombia, y otras personas. Y él me agradecía, dice que nunca había escuchado una cosa así, que le agradecía mucho ese tipo de hipótesis con los argumentos que habíamos desarrollado, etcétera. Bueno, le mando un saludo a todas las personas que se interesaron por ese asunto, y por supuesto es de agradecer que lo que uno dice le pueda interesar a alguien, porque, bueno, pues es de agradecer, porque de esa manera le da a uno por seguir estudiando un poco. Pero a lo que voy, y esto me da pie, es fijaros cómo retomo algunas palabras de clases anteriores, pero sobre todo de las primeras clases del curso, cuando hablábamos y decíamos que muchos de los estudios, por ejemplo en el caso de Lucia Joyce o de James Joyce, o incluso de Aimé, o en fin, todos los protagonistas de la locura desde dentro que hemos visto a lo largo del seminario, en muchos casos, sobre todo cuando tenemos pocos datos clínicos, los biógrafos se encuentran con una dificultad, que es hacer una historia clínica, y esa dificultad la resuelven a menudo, digamos, interpretando la realidad clínica desde sus propios fantasmas. Esto sucede especialmente en el caso de James Joyce y sobre todo de Lucia Joyce, porque tenemos muy pocos datos. El otro día, al dar un vistazo a uno de los libros que me gusta siempre leer en estos casos, el de Beja, un libro sobre Joyce, me encontré con un párrafo. Digo, la próxima clase la voy a comenzar con este párrafo para que se vea que él sintetiza muy bien, este estudioso, todo esto que os estaba planteando. Y el párrafo viene a cuento de dónde sale la inspiración de James Joyce a la hora de escribir. ¿Dónde está la fuente de inspiración, ¿no?
Y él responde, y responde lo siguiente que me viene al pelo para lo que quiero deciros, ¿no? Dice este autor que para Ellman, ah, ah, toda la experiencia de la vida es fundamental. Tengo que comprobarlo, comprobaré la cita exacta. La experiencia de la vida es fundamental para el trabajo de Joyce, es decir, la saca de toda su vida, ¿no? Por ejemplo, para Costello, que es otro de los biógrafos, Costello le da especial importancia a su juventud. Y es verdad que el libro de Costello, sobre todo lo que estudia, son los años que pasó en Dublín. Para McCourt, que ha estudiado, ha escrito, pues yo tengo como 5 o 6 libros sobre Joyce de él, y él ha estudiado especialmente el periodo que estuvo en Trieste, al principio, en la época de maduración, que es el título de uno de sus libros, de Joyce. Por tanto, para McCourt, la fuente de inspiración de Joyce son esos años pasados en Trieste. Bueno, cada uno va dando. Para Maddox, la biógrafa de Nora, la fuente principal de inspiración de Joyce es Nora. Y es especial, su presencia es omnipresente en Ulises, en la figura de Molly Bloom. En fin, incluso la figura de Nora está en todos los personajes femeninos en su conjunto, viene a plantear Maddox. Incluso en el libro de Brenda Maddox sugiere, apoyándose también en otro autor, que probablemente el estilo del flujo de conciencia, ese tipo de estilo de transcribir los pensamientos de los personajes tal cual aparecen en su cogitación, que describir incluso sin signos de puntuación, dice Maddox, probablemente la inspiración, la fuente de inspiración ahí provenga precisamente de Nora Joyce, puesto que ella escribía sin puntuación, era una mujer con poca cultura, muy poco formada académicamente, y escribía tal cual hablaba. Entonces, ella ve que hay una inspiración muy grande a la hora de transcribir también Joyce, por ejemplo, el último capítulo de Ulises, que está escrito sin puntuación, etc. Bueno, o sea que cada autor va viendo de acuerdo con lo que ha estudiado y con sus... Para Jackson y Costello, también dos autores que han escrito mucho sobre John Joyce, el padre de James Joyce, pues principalmente la figura de influencias es de John Stanislaus Joyce, Finnegan's Wake, que es en realidad una especie de historia sobre la historia de este hombre, etc. ¿no? Y para Carol Schloss, que es una autora que hemos estudiado mucho, Lucia es la musa de toda la principal que inspira a Finnegan's Wake y gran parte de la obra de las últimas obras de Joyce. Bueno, pues aquí cada uno da su punto de vista, etcétera, etcétera, y dependiendo de las lentes con las que mira el mundo, así ve que Joyce se inspira en unas cosas u otras. Esto no, nosotros no somos filólogos ni estudiosos de la literatura, pero nos viene muy a cuento para decir que, claro, en realidad no podemos dar un paso en nuestro trabajo sin interpretar. Y el asunto es cómo interpretar, porque cómo interpretamos, pensar simplemente en el problema que estábamos planteando antes, aceptamos, yo creo que en esto nos ponemos todos de acuerdo, que Lucia Joyce padecía una psicosis, una esquizofrenia, más en concreto, un tipo de esquizofrenia, una forma más, un polo más esquizofrénico de la psicosis. Bien, en eso estamos de acuerdo, casi todo el mundo, menos Carol Schloss y James Joyce, que piensan que es un artista incomprendida, pero bueno, en general todo el mundo da por hecho esto. Perfecto. Y ahora decimos, ¿y cuándo enloqueció esta mujer? Pues aquí es donde ya empiezan los puntos de debate. Y estos debates, claro,
pensad que cada uno los vemos, y más aún, cada uno los ven especialmente de acuerdo a su propio fantasma, su propia subjetividad, y por tanto todos estos biógrafos y otros de los que os he hablado ven en algunos de los aspectos de la vida de Lucia el motivo por el que eso contribuye naturalmente a que enloqueciera, ¿no? Y son en general, vamos a decirlo así, hay que dar un paso más con esto, cuestiones según las cuales el autor, el exégeta, el intérprete, se pone en el lugar del personaje. Dice, joder, esta mujer la dejó el novio, ese novio al que parecía que amaba tanto, que no sé qué, dice, eso contribuyó a su crisis, ¿no? Otra persona, otro grupo de biógrafos dice, no, no, fue más importante que tuviera que abandonar el ballet porque ella estaba emperrada con el ballet, le dedicaba toda su vida y cuando ya vio que no podía continuar porque sus padres, que eran unos petardos, se empeñaron en que dejara el ballet, entonces eso le ocasionó una depresión muy profunda. En fin, los autores se van poniendo en el lugar, van comprendiendo, intentando comprender, poniéndose en el lugar, empatizando, etcétera, con lo que entienden que es lo que le pasaba a esta persona, y ahí dan su opinión y organizan, se puede decir así, es decir, atribuyen un valor, jerarquizan unos hechos de acuerdo y le dan un sentido de acuerdo a esa interpretación fantasmática que ellos hacen. Creo que hasta aquí nos entendemos, ¿no? El que le da mucho valor a la cosa del amor, pues ve que en el desastre amoroso el que le da mucha importancia al desastre laboral, pues en el asunto laboral, al que le da más importancia que si tenía una relación muy cercana con Giorgio y Giorgio se casa, abandona el hogar, ella se queda solo con los padres, esa puede ser la causa, porque todo eso está en la vida de esta mujer. Y todo eso está en la vida de esta mujer precisamente en esos años también, con lo cual cada uno le da un punto, le atribuye una jerarquía, un orden, un valor, etc. Pero claro, a ver, nosotros no dejamos de ser sujetos y de estar sujetados también en gran medida a nuestro propio fantasma, pero tenemos una formación clínica y una formación clínica y una práctica clínica implica pues, que tenemos un método y un punto de vista un poco distinto, ¿no? Un método en el que la comprensión o en el ponerse en el lugar del otro, la empatía, etcétera, no es precisamente el camino a seguir. Al contrario, esto nos lleva en general por malas conclusiones, ¿no? Bueno, esto lo sabe todo el mundo. Lacan en el seminario 3 le dio una especial importancia a este hecho y lo dejó con esas fórmulas suyas, con esas máximas suyas con respecto a la comprensión, que no convenía comprender, ¿no? Y tenía razón. Me parece que es una de esas cosas en realidad, que son muy útiles en el ámbito de la clínica. Al menos me parece, a mí me sirve, ¿no? Cuando saca a colación esta cosa sobre la comprensión, pensad que Lacan se está refiriendo, si no recuerdo mal, en el seminario 3 está en una especie de diálogo con Jaspers, y es verdad que toda la psicopatología de Jaspers se apoya mucho en su modelo nosológico, se apoya mucho en dos conceptos que son proceso y desarrollo. Y bueno, pues al fin y al cabo, si queremos deshuesar esos dos conceptos con los que se construye buena parte de su psicopatología, en realidad debajo del proceso está la no comprensión y debajo del desarrollo está la comprensión. Es decir, hay cosas que se pueden comprender y hay cosas que no se pueden comprender, se pueden explicar. Eso es Dilthey y la filosofía alemana. No nos interesa esto. Lo que sí nos interesa es que
a partir de estos conceptos de comprensión, si yo comprendo, entonces es algo psíquico, y si no comprendo, entonces es algo físico, pues esto ya es sacar las cosas demasiado de quicio y perderse en derivadas ya, digamos, inútiles completamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Lacan critica esta cuestión, comprender, ponerse en el lugar del otro, precisamente, en el caso de Jasper no nos lleva a buen camino, porque si no comprendo, a lo mejor es por torpeza mía, o si comprendo es porque me identifico más de la cuenta, con lo cual es torpeza mía también, ¿no? Entonces, dejemos al margen la cuestión de la comprensión, en el sentido de que no es el mejor criterio para establecer un criterio clínico, ¿vale? Esto es de lo que quería volver sobre ello nuevamente, que el punto de vista clínico, ¿no? El otro día, ahora acabo de despedirme de 2 residentes argentinas, que se van y pues vendrán otras, en fin, se van renovando de 4 en 4. Y estas 2 muy agradables, Victoria y Soledad, pues nos despedíamos de ellas, y el otro día cenando con ellas para despedirlas, y con otra residente también, a Josefina, no sé cómo me dio el punto, pero les estuve sugiriendo unas reglas clínicas, ¿no? Cuando llegué a casa las anoté, y anoté, en lugar de 3 reglas clínicas, anoté 4. Y me vienen muy al pelo para explicaros lo que quiero deciros hoy. Es decir, ¿cómo entendemos el asunto del desencadenamiento de la psicosis de la esquizofrenia de Lucia Joyce? Bueno, pues nosotros no lo podemos hacer desde el punto de vista de la comprensión. Es que amaba mucho a Samuel Beckett, y cuando éste la plantó, entonces le entró una crisis psicótica. Bueno, entonces, si yo situaba la cuestión, que es una hipótesis, en más bien que cuando se le desconfigura el mundo a esta mujer, cuando queda verdaderamente conmovida, es cuando se produce el anuncio de la boda de los padres, y el anuncio de la boda de los padres implica que ellos son ilegítimos. De pronto, en aquella época, 1931 me parece que era, para estos 2 chicos, para Giorgio Joyce y para Lucia Joyce, se produce una conmoción. ¿Por qué se produce una conmoción? ¿Porque eso tiene que ver con la función del nombre del padre? Pues no, en absoluto, no, eso es una teoría. Se produce una conmoción. ¿Por qué se produce una conmoción? Porque hay testigos que así lo atestiguan. Es decir, que nosotros no comprendemos las cosas, ni las entendemos, ni las explicamos por la teoría, sino por la clínica. Es decir, tenemos una serie de testimonios que indican que aquello fue verdaderamente una conmoción, y que a partir de ese momento esta chica ya no se recuperó. Y el otro día os mencionaba algunos de esos testimonios de Potsema, una de las primas, de otra de las amigas que la conocían desde pequeña, hija de Stephen Joyce, perdón, de James Stephen, que era un escritor muy forofo de Joyce, que incluso Joyce consideró que tenía que ayudarle a terminar Finnegan's Wake porque él se veía imposibilitado, pero tenía una hija pequeña que era de la edad de Lucia y se conocían muy bien, y también en los comentarios de ella dice que quedó completamente traumatizada y que no se recuperó de eso, ¿no? Bueno, saqué a colación una serie de citas, ¿no? Entonces, no nos interesa el paralelismo que tenga que ver eso con explicaciones teóricas, no, es simplemente la clínica. Es decir, y de esto es de lo que yo quería hablaros. Hay continuar, ¿no? Hay 4 reglas que les decía a estas residentes, que son las siguientes, ¿no? Y son 4 reglas que tenemos que tener presentes, y que cuesta mucho, sobre todo les cuesta mucho a los residentes nuevos hacerse con ellas. Voy a explicaros las 4 reglas para las 4 reglas, vamos a llamarlas así, 4 reglas para una clínica de los principiantes. Pues la primera cuesta mucho de entender a la gente. Cuando la entienden, de pronto empiezan a saber lo que están, con qué persona están hablando y cómo es la condición humana, ¿no? La primera regla es: a mí solo me gusta lo que me sienta mal. O sea, ¿cómo
desde el punto de vista de nuestro trabajo de especialistas en salud mental, la primera regla que le das a un principiante es que en general la condición humana se caracteriza por, a mí solo me gusta lo que me sienta mal. A ver, que tiene que haber un error. Este tío está zumbado, o sea, por mí, porque digo esto, o aquí hay un error de observación. Bueno, pues no, yo creo que puedo estar zumbado, esto me da igual, la verdad, pero yo creo que un error de observación, pues no, porque es algo que se repite continuamente con uno, con otro y con otro y con otro. Y porque si no fuera así, si fuera falso que a mí solo me gusta lo que me sienta mal, en realidad nosotros estaríamos en paro. Es decir, que las personas a las que atendemos, a las que tratamos, en realidad se curarían en 2 días, cada uno seguiría con su vida y punto. Pero no sucede eso, al contrario. No solo no sucede que les dices, oiga, pero usted, ¿por qué está pensando todas esas bobadas? Son estupideces. De acuerdo con la ciencia, los aviones no tiran no sé qué. Bueno, cualquier cosa, una bobada, lo que sea, o de acuerdo con no sé qué. Esto no es así. No piense usted tantas bobadas. Ponga en el frigorífico, no sé cómo lo llaman en Argentina, en el frigorífico, cuando vos te a comer, pon un letrero ahí. No me conviene comer porque me engordo y después me martirizo pensando, no sé. Claro, son cosas esenciales, ¿no? Buenos consejos. Pero claro, la gente lo que te responde cuando algún tonto le dice eso a un paciente, le dice, oiga, que yo soy doctor en ingeniería, ¿de qué me está hablando usted? Eso ya lo sé. Si el asunto es que yo no puedo hacer eso que me sienta mal. Y ahí ya empezamos a entender, ¿no? A mí solo me gusta lo que me sienta mal. Fórmula de Camarón de la Isla, ¿verdad? Que sabía mucho de lo que le sentaba mal. Y de lo que, a lo que tenía precisamente una gran adicción, ¿no? Entonces, en general en la vida, las personas estamos cortadas por este patrón, ponerle el nombre que queráis, el goce, el malestar, lo chungo, llamarlo como el exceso, llamarlo como queráis. Pero ahí hay algo, ¿verdad? Donde la gente, lo que causa adherencia, lo que causa adicción es precisamente lo que sienta mal. Eso es lo que más adicción causa. Una forma de vivir que no sienta del todo bien. Porque si no le puedes decir a alguien, pero ¿qué hace usted con una persona que la está maltratando, que le está maltratando continuamente? Pero váyase, dices que le amo con locura. Bueno, ya está. En fin. Esto da cuenta más bien de la otra cara de la luna de la condición humana, ¿no? Bueno, cuando se entiende esto, ¿verdad? Vamos manejándonos un poquito en nuestro trabajo, en nuestra clínica. La segunda regla es, creo que la comentábamos hace poco, la regla del 6. La regla del 6. ¿Qué quiere decir la regla del 6? Quiere decir que si uno se forma, hace la especialidad en psiquiatría o en psicología clínica, se hace la especialidad en un hospital donde no ve nunca a un paciente más de 6 meses, piensa que esto es coser y cantar. Es decir, si ves a un paciente 4 o 5 veces, en una unidad, en otra unidad, luego te vas a rotar a neurología o a infantil o a tóxico, a lo que sea, o a psicología, lo que sea. Bueno, fenomenal, esto es coser y cantar. Le das 4 meneos y todo el mundo sigue adelante. No, la regla del 6. Quiero decir con esto de la regla del 6 que cuando atiendes a un paciente, en general, inicialmente, muchos pacientes de los que nos visitan se ven aliviados por el hecho de que les prestamos atención, los atendemos, nos esforzamos por ayudarlos, los tratamos bien, les damos cita, vuelven, etcétera, etcétera. Y en general se produce un alivio, incluso una mejoría desde el punto de vista sintomatológico al principio, y que es un alivio que se suele mantener un tiempo, más o menos 6 meses. ¿Por qué digo 6 meses? Pueden ser 4, pueden ser 8, no importa. La regla del 6, porque a mí en general
Siempre la llamo así para mi interior, ¿no? Y a partir de ahí, algunos siguen, digamos, se van y nos dicen adiós y es lo mejor que pueden hacer. Y en otros comienza a funcionar la turbina de la repetición. Y vuelven a la casilla esa. Y entonces comienzas a ver algo de la primera regla. A mí solo me gusta lo que me sienta mal. Vuelve de nuevo la ficha a la casilla esa. Y piensas, joder, esto es más complicado de lo que yo creía. O sea, que este tío, que es un cerebrito, un tío listo y tal, y vuelve otra vez a meterse en un lío para pedirle consejo a su madre si se compra unos pantalones y después su madre le pone la cabeza como un bombo y se siente influido por su madre, pero si es él el que la llama para que le ponga la cabeza como un bombo. Aquí hay algo que no funciona. Entonces, la regla del 6, que viene muy bien para los jóvenes, para que no se desesperen cuando piensen, pero ¿qué he hecho yo con este paciente? Pues probablemente muchas cosas, pero hay algo que es más fuerte que el furor sanandi o que la ambición terapéutica que se tiene o que se suele tener, sobre todo cuando se empieza, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la regla del 6 no implica echarse a la corrupción y no hacer nada, sino al contrario, saber que hay una turbina interior que va más allá de la voluntad, que lleva a la gente, que nos lleva, se puede decir así, a insistir en lo mismo. Wiederholung es lo que llamaba Freud la repetición, ¿no? La repetición, estar atrapado. ¿Y cómo vamos haciendo? Con una condición, ¿verdad?, que tiene que ver con esa especie de repetición para que haya alguna variación en toda esa repetición. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. La tercera cuestión, la tercera regla es también algo que hay que tener en cuenta al principio y que cuesta mucho. Le cuesta mucho a los residentes, a los que empiezan en este mundo, y algunos no llegan a entenderla nunca, e incluso muchos se jubilan siendo adjuntos o jefes de servicio o directores del hospital y no han entendido nunca esto, pero hay que entender. Tercera regla, nosotros elegimos a menudo entre lo malo y lo peor. Elegimos con nuestros pacientes. Nosotros en general en la vida elegimos entre lo malo y lo peor, y con nuestros pacientes también. Es decir, que este hombre, que es una mente prodigiosa, podría haber estudiado física cuántica y sin embargo está aquí atrancado, que no es capaz de acabar el bachiller. ¿Por qué le puede pasar esto? ¿No? Entonces, claro, muchas veces las familias se molestan o no entienden por qué, ¿verdad? Tal. Y le tienes que decir, mire, su hijo tiene unas capacidades enormes, sin duda, y tal, pero está trancado con un problema que no le deja ver más allá de la punta de los zapatos. Entonces, no lo vamos a mandar a Oxford, porque probablemente lo que haga es que no va a ir a clase nunca. Vamos a mandarlo a, a que estudie una FP que es un poco más sencilla y luego, a medida que se va curando, ¿verdad?, ya irá enganchando con una cosa un poco más complicada. Dice, eso es poco para él. Y entonces tú respondes, la fórmula es que nosotros a menudo nos vemos obligados a elegir entre lo malo y lo peor. Bueno. Este hombre tiene una serie de manías y de obsesiones que está todo el día y venga y lávate que te lavas y no sé qué, y para arriba y para abajo y venga, tal. Dice, pero si ya le hemos dicho que se vaya directamente al grano, que deje esas bobadas, tal. No le toques mucho las obsesiones porque es un hombre muy frágil y sin esas obsesiones, ¿verdad?, que son un martirio, pero bueno, más o menos las controlas, sin esas obsesiones, a ver en qué va a dar, a ver si se pone peor. No, porque eso es mejor. Bueno, obsesiones fuera. De alguna manera, con un medicamento, con 2, con 4 o con unas recomendaciones terapéuticas. Dicen, ¿sabes que fulano está perplejo? Digo, hombre, ¿pero qué pasa? ¿Que ha dejado las obsesiones? Y dice, sí, dice, ¿cómo lo sabes? Digo,
porque eran necesarias para él. Entonces nos vemos muchas veces obligados a elegir entre lo malo y lo peor. Tenemos lo malo, que son todas esas manías, y lo peor, que es que a veces las manías están al servicio de un cierto equilibrio inestable. Es otro ejemplo estúpido que pongo, pero que es muy, muy corriente. No elegimos entre lo bueno y lo muy bueno, ¿no? Siempre, en general, no solo en nuestra propia vida, sino a veces, pero sobre todo en la vida, en el trabajo clínico, entre lo malo y lo peor. Y eso lo tenemos que asimilar así. Es decir, que no tenemos un tratamiento que lo cure todo, no tenemos variantes que pueden hacer pequeñas mejorías, etcétera, que parecen estúpidas, pero ¿por qué no arreglar el problema de raíz? Pues mire, porque de raíz tendríamos que cambiarle el cerebro a esta persona y que fuera otra. Es así. Bueno, y la última regla que quería daros hoy, que entronca con lo que estamos hablando de la crisis psicótica de Lucia Joyce, pues tiene una formulación, parece la tercera ley de Newton, pero claro, no podemos trasladar la, la astrofísica, no la podemos trasladar a la ciencia ficción nuestra. Entonces, bueno, toda acción genera siempre una reacción. Nos quedamos aquí, no hablamos ya de proporciones ni en sentido opuesto ni nada. Bueno, nos quedamos simplemente con a una acción, una reacción. El asunto es, y a veces es a una acción que parece estúpida, una reacción que no lo parece, ¿no? Y aquí vamos con el asunto de los desencadenamientos de las neurosis, de las fobias, de las psicosis, de lo que sea, ¿no? Es decir, cuando la gente se rompe o tiene una crisis, ¿no? Toda acción genera una reacción, ¿verdad? En teoría de igual intensidad o proporción, ¿no? Aunque en sentido opuesto. Esto ya sería más para los físicos, ¿no? Entonces, es decir, las cosas no pasan porque sí, y más bien cuando la gente se dispara, se desata, enloquece, etcétera, etcétera, es porque ha pasado algo, ¿no? La cosa es saber qué es lo que ha podido, qué acción ha podido desencadenar una reacción, ¿no? Y aquí entramos en el problema que antes os comentaba. Uno puede dedicarse a comprender, es decir, a ponerse en el lugar del otro, y dice, uy, como a mí yo sufro de mal de amores, a Pedro cuando le pasa el rollo del mal de amores es que pega un petardazo. No, eso es un problema tuyo. Pedro igual de eso no sufre, sufre de otra cosa. Entonces, la comprensión aquí no nos guía mucho. Ponernos en el lugar tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué nos guía en todo esto? Pues nos guía, aquí tenemos que echar mano naturalmente de la cuestión clínica, de las preguntas clínicas, qué, cómo, dónde, todo este tipo de cosas, ¿no? Averiguar, es decir, pero si parece que cuando enloqueció fue en tal contexto que parece inicialmente algo poco significativo, poco relevante. A esto enseña mucho ver muchos pacientes, por supuesto, y en algunos casos incluso ver muchos pacientes, cuando ves a algunos pacientes melancólicos que ¡pum!, de pronto caen se melancolizan por una bobada, dices, anda, esto, a ver si detrás de esta bobada realmente hay algo más importante. Detrás del que se movieron las tejas del tejado de la casa, ¿no? En realidad lo que se ha movido es algo relacionado con el hogar y con la relación familiar. Bueno, pues, esto ya te lleva a otro tipo de indicaciones. Pero bueno, vamos al caso de Lucia Joyce, que es el que nos interesaba, y por eso toda esta introducción o estos comentarios, que los he hecho únicamente para mandar un saludo a las residentes que se van ahora, a Victoria y a Soledad, y porque lo hablé el otro día cenando con ellas, y vamos a ver qué nos permite entender esto un poco del desencadenamiento de la locura de Lucia. Pues, a ver, tenemos, con respecto a las crisis, tenemos
varios puntos de vista y probablemente todos estos puntos de vista son particulares. Es decir, hay quien piensa que que una crisis se desencadena, brota, se entra en crisis por una palabra, por una mirada, por algo muy concreto. Bueno, pues a veces a uno le da la impresión de que es así. Y uno siempre podría contar, pues yo conocí a un paranoico que una vez estando bailando en la plaza de tal pueblo, cuando giró la cabeza y vio que lo miraba no sé quién y de pronto, bueno, pues sí, esas cosas siempre puedes sacar a colación un montón de casos de estos. No sabemos, claro, qué había antes de que girara la cabeza, etcétera, etcétera, que seguro que ya había cosas. Lo más habitual para nosotros es, por ejemplo, si leéis, si queréis ver lo que es el inicio de una psicosis, como ahora no se pueden publicar casos, pero hay algunos publicados que son muy ilustrativos al respecto. Uno de ellos es el caso Rainer de Klaus Conrad, que está en el libro de la esquizofrenia incipiente, un libro que yo creo que todo el mundo que se dedica a esto debe leer e incluso releer, ¿no? Bueno, pues ahí se ve muy claramente, ¿no?, cómo va cambiando. Este hombre tiene un cambio en una relación con el mundo, con nosotros, ¿no? Pero no es un cambio que de hoy para mañana es distinto, van pasando cosas, ¿no? Es decir, para decirlo de otra manera, se van, hay un tropiezo y este soldado, Rainer, trastabillea hasta que cae, ¿no? Entonces, entre que pisa mal, tropieza, trata de mantenerse más o menos en equilibrio dando unas zancadas y pega el barrigazo, hay una serie de cosas que pasan. Y en general, a mí me parece, ¿no?, por lo que yo veo, que en el desencadenamiento de la psicosis hay esto, ¿no? Es decir, entonces, si queremos buscar lo que se llamaría en argot taurino dar la puntilla, es decir, el momento en el que ¡zas! A partir de ahí el tío cae al suelo o la persona en cuestión cae al suelo, pues lo podemos encontrar. Pero no quiere decir que eso sea el desencadenante. El desencadenante ya ha dado con anterioridad ciertas manifestaciones de que el sujeto iba, digamos, a pegarse una morrada casi con seguridad, ¿no? Bueno, esa puntilla, claro, cuando al toro le dan la puntilla, pues ya lo han lidiado, es decir, lo han pasado por el capote, le han puesto, lo han picado el picador, le han puesto las banderillas, lo han terminado con la muleta y después ya cuando lo han metido 2 o 3 espadazos o 4, pues entonces le dan la puntilla y ya el toro cae. Bueno, perfecto. Es decir, que ya viene, se puede decir así, de una secuencia anterior. Que en el caso de Lucia Joyce yo creo que hay algo de todo esto, es decir, ya da signos de cierta rareza, como pones en la historia clínica, rarita, rarita. Cuando pones rarita, rarita, dices, a ver qué me voy a encontrar yo cuando vaya viendo a esta persona, porque ya hay algo frágil, ¿no? Pues va dando signos de que hay ahí algo que se va desgobernando, ¿no? ¿Qué signos son esos? Pues son signos de 2 tipos. No me voy a entretener con esto, pero son signos de 2 tipos. Signos positivos en el sentido de que son manifestaciones clínicas, pues de pronto se metió en la cama, sin ton ni son, y estuvo mucho tiempo, hostia, esto es muy raro. De pronto tuvo una crisis, se puso muy agresivo, sin ton, no venía como a cuento, de pronto se empezó a encerrar más de la cuenta, ¿no? Bueno, pues, y siguió adelante con su vida, luego tuvo no sé qué, luego pero empiezas a atar cabos y ves una serie de manifestaciones que te indican que la persona se había pisado ya mal, ¿no? Bueno, y después hay, digamos, estos serían los signos positivos y los signos, digamos, de otra índole, llamarlos como queráis, son más bien qué tipo de defensas de qué tipo de defensas ha tenido que echar mano, que normalmente son proporcionales
al tipo de fragilidad que tiene. Grandes defensas, mucha fragilidad. Se va metiendo en casa poco a poco, no quiere ver hablar con nadie. Necesita una gran dosis, se puede decir así, de aislamiento. Mal asunto, mal asunto. No, porque no se puede exponer porque está en demasiado peligro, se rompe con demasiada facilidad. Entonces, que por un lado y por otro vamos viendo pues que la gente va entrando, digamos, en caída, va cayendo, ¿no? En el caso en el caso EME de Lacan, que hemos estudiado hace ya un año, pues ya se ve claramente, ¿no? Hay siempre un factor o un motivo principal. Un factor o un motivo principal. ¿Cuál es el factor o el motivo principal? En el caso M, por ejemplo, que viene muy al pelo para explicar esto que estamos hablando. El embarazo. Es decir, esta mujer, digamos, la zona oscura, el agujero negro, la forclusión, la Verwerfung, lo no simbolizado está situado alrededor de la maternidad. Porque es la trágica historia de su vida, naturalmente, ya lo hemos explicado 40 veces. Cuando esta mujer se queda embarazada, ¡no! Ahí algo, se puede decir así, empieza a moverse, ¿no? Se psicotiza ahí, bueno, empiezan a haber ciertas manifestaciones, etc. Se psicotiza de un momento para otro, pues un momento, un día le pincha la rueda de la bicicleta a un compañero de trabajo, otro día discute con uno en la calle, van pasando cosas, ¿no? Pasando cosas que parecen poco relevantes, pero que cuando ya un buen día tiene un delirio cuajado de que quieren matar a su hijo, entonces dice, joder, y miras para atrás y ves una serie de incidentes, tira la plancha no sé quién, tanto. Bueno, ves una serie de cosas. Bueno, entonces, a lo que vamos, ¿verdad? Es que también yo creo en el caso de Lucia Joyce, ¿verdad? Hay una serie de factores que están ya presentes, ¿verdad? Esa entrega que tiene con el baile, esa, digamos, apego que desarrolla con Beckett, todo este tipo de cosas son indicadores, ¿verdad? Las crisis de irritación, todo este tipo de cosas, que ya están por ahí dando un poco de guerra con su madre, todo esto, pues ya estaban presentes. Y les podemos dar, lo haremos el próximo día, un valor retroactivo porque un día hizo clac. ¿Cuándo hizo el clac ese? Que es el factor del que hablábamos ahora, por usar el motivo o el desencadenante principal. Bueno, pues ahí ya estamos sujetos a la interpretación, ¿verdad? Y la interpretación no conviene que sea una interpretación fantasmática, sino una interpretación clínica, es decir, basada en lo más que podamos de las manifestaciones clínicas, que en este caso, como no la podemos sentar para hablar con ella, las buscamos en los comentarios, en lo que las personas que la han conocido han dicho. Y entonces, de todo eso, aislando, a mí me parece que es el momento en el que aparece esta cuestión donde la realidad se le desconfigura para una persona que era la hija de Joyce, de pronto es una bastarda, que es lo que le dice su madre, ¿no? Y de pronto el mundo se organiza completamente de otra manera, ¿no? Hay una crisis muy importante. Para sostener también esta hipótesis, hoy no me voy a entretener mucho con la clase, con este asunto, porque lo quiero rematar bien. Quiero daros dos indicaciones más. Fijaros que la solución que se le buscó cuando esta mujer verdaderamente ahí ya empezó a tener unas crisis de agresividad importantes y la tuvieron que llevar a la maison de santé, un pequeño manicomio, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de allá las cosas empezaron a complicarse mucho. Fijaros que la solución que Joyce, también está bastante sobrelevado del suelo, ¿no? Buscó fue nada menos que casarla, ¿no?
al cabo de un tiempo vieron que esta mujer no aterrizaba. Ya os contaré el periodo después que tuvo en Bray y en Dublín, que estuvo vagando por las calles, o sea que no era una persona corriente, ¿no? En ese sentido. A Joyce deciden, pues como está un poco alterada la chica, pues vamos a ver si la casamos y entonces es lo que le va bien a la gente, casarse. Bueno, entonces buscaron un novio, porque todos los hombres que ya conocía habían todos salido zumbando, ¿no? Y buscaron a un tal Alec Ponisovsky, que era amigo de Paul León y de Lucy León. Bueno, entonces, como este hombre estaba también fascinado por Joyce, Ponisovsky, Alexander, era conocido de James Joyce y de los Joyce porque desde 1928 era profesor de ruso de James Joyce. Joyce estudiaba muchas cosas, lenguas especialmente, y este era su profesor de ruso y era muy amigo, no solo tenía una relación muy estrecha con Paul León e incluso con Giorgio, etcétera, una persona cercana, ¿no? Y quisieron, bueno, dijeron, joder, pues vamos a casarla, a ver quién está este que de buena familia, es una persona educada, tal, tal, tal. Entonces trataron de convencerlo para... Y sí, sí, ella le estaba encantado. Claro que se encontraron con un obstáculo porque este hombre, claro, pertenecía a una sociedad elevada y tenía relaciones pues con Ellen Castor, que fue después la mujer de Giorgio Joyce, la millonaria esta que estaba también arreglada, con Hassel Guggenheim, en fin, se movía con la alta sociedad de París. Perfecto. El caso es que se había enganchado amorosamente a una de estas mujeres, a Hassel Guggenheim, y parece que siempre estuvo más enamorado de ella que de nadie, ¿no? Pero bueno, él estaba dispuesto a casarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, con esa finalidad, se decidieron a formalizar un noviazgo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto lo veremos más despacio el próximo día, es cuando, a raíz de la presentación de la petición de mano, cuando Lucia Joyce regresa a casa con Paul y Lucy León y se sienta en el sofá y se queda catatónica, bueno, ya se ve que hay algo ahí que no funciona, ¿verdad? Pero a lo que voy es que, a lo que hay que captar es que, fijaros cómo Joyce trata de solucionar una cuestión simbólica con otra cuestión simbólica, es decir, hay un fallo simbólico ahí, de pronto todo se desorganiza, que es la cuestión de la legitimidad, ¿no? Y él rápidamente le quiere dar una solución también simbólica, la casa y punto, pasa a ser la mujer de tal, ¿no? Perfecto. Pero claro, lo que sucede es que esta mujer ya queda tocada y no hay nada ahí que reabsorba ese agujero negro, ¿no? A lo que voy, no me quiero extender nada más que con dos referencias. Ahí en el libro de Carol Schloss se menciona un texto en alemán que es Anamnesis de Fräulein de la señorita Lucia Joyce. Bueno, que está metido dentro de unas cartas a Harriet Weaver, ¿no? Y allí lo que se dice es algo que me llamó la atención y por eso os lo comentaba. Alex Ponisovsky entonces dice que sí, que él se va a casar, ¿no? Bueno, luego cuando ve que la chica esta se le complican las cosas, desaparece de escena, se dedica a ir con otras mujeres, y
nuevamente, ¿verdad? Lo vuelven a llamar para que restablezca la relación con ella en 1932, que es lo que estamos hablando, y le propone matrimonio a Lucia Joyce y dice, en esta anamnesis, dice, Lucia es ahí cuando se volvió psicótica por primera vez. Es decir, en ese momento en el que ella es solicitada, digamos, para contraer matrimonio. Bueno, es una observación, que no es una observación que hacemos nosotros, pero guarda, a lo que voy yo, guarda relación con lo que yo os decía antes. De pronto algo se desbarata, la realidad se desconfigura cuando ella aparece en una posición no de la hija de Joyce, ¿verdad?, sino de una ilegítima, como su hermano, ¿no? Y de pronto, cuando le tratan de dar solución a esto, ¿verdad?, vuelve a tener otra crisis, ¿no? Entonces, la observación que hace en este caso James Joyce y Paul Leon es que la enfermedad le empezó, bueno, Paul Leon en concreto se volvió loca por primera vez cuando le quisieron casarla con el Poniatowski este. Bueno, contradice esto lo que yo os decía antes, pero está en serio. No lo traigo aquí porque dé la razón a lo que yo sugería, sino porque va en la misma serie. Es decir, está la cuestión del... Cae el pilar simbólico de yo soy la hija de, cae ese pilar simbólico y se trata de restaurar con otro, y es aquí cuando estos dicen, joder, algo le pasó a esta mujer porque se quedó catatónica en un sofá y la tuvieron que llevar al hospital porque no se levantaba de eso. Bueno, esa es una opción, o sea, una indicación que quería daros, ¿no? Y la otra son unas palabras de la propia Lucia Joyce, de las pocas que se conservan, en cuanto a que no nos indica nada, pero sí nos indican que ya estaba en esta época completamente desbaratada. Y es cuando se refiere a Alexander Poniatowski. Dice cuando años después, ¿no?, que escribió una cosa que se llama, una especie de diario que se llama Mi vida, al que ha podido tener acceso a algunos biógrafos, en este caso Sloss, ¿no? Y dice, ay, sí, Alex, dice, uy, me llevaba a los restaurantes y al cine, dice, uy, tenía una voz muy baja, dice, y era medio judío, que son todos medio judíos, como, bueno, y entonces dice Lucha, dice, tuve una crisis y tuve que renunciar a la idea. Es decir, que ella recuerda retrospectivamente que cuando la quisieron casar o se quiso casar, o saber, con este hombre, ella ya dice, ya tuve una crisis y tuve que renunciar a esa idea, ¿no? Eso es decir, que ella misma sitúa que ahí ya pasó algo. Lo que había pasado era anterior y ahí no es nada más que continuar un poco con la caída libre, ¿no? Bueno, os traía esto simplemente aquí para abogar en favor de lo que os había dicho, de situar el desencadenamiento. En este caso yo lo sitúo en ese contexto, ¿verdad? Pero sobre todo que nosotros nos tenemos que ir siempre a los pocos datos clínicos, en este caso que tenemos pocos, en otros tenemos muchos, para localizar la coyuntura. No es una cuestión de interpretación en defensa de nuestra teoría, la que más nos guste, ni en defensa de nuestro fantasma, porque yo en esa situación hubiera funcionado de no sé qué manera y el paciente seguro que le pasa lo mismo. No, los pacientes son distintos que tú y funcionan por otro. Entonces, no se trata de identificarse, de comprender o de ponerse en su lugar, no. Es, digamos, el criterio clínico es el que se tiene que imponer en estos casos. Bueno, y de criterio clínico, ¿verdad? Y con esto voy a terminar por hoy, es que quiero hablaros de las jornadas jornadas número 20 de la otra psiquiatría, que tienen que ver con esto que estamos hablando, pues se llaman límites de la locura. Límites de la locura. Fijaros, un título más, a mí me gusta mucho, límites de la locura, y es un tema amplísimo. Es el último día de mayo, el primer día de junio de este año, ¿no? Y entonces ya les mandé esto a los residentes para que vayan
enmarcando lo que van a ser sus intervenciones, porque es una materia muy amplia. Límites de la locura. Que suena un poco poético, suena un poco antiguo, suena, en fin, a la gente probablemente de ahora les suene un poco raro decir, pero ¿qué es esto de los límites de la locura? Si la enfermedad mental, diagnóstico diferencial del trastorno bipolar y el trastorno esquizoafectivo, pero ¿qué es esto de límites de la locura? Bueno, a ver, es nuestra terminología, pero bueno, yo lo que quiero decir con este título es, por una parte, que volvemos a ocuparnos de la locura como un elemento constitutivo del ser y cómo esa locura se ha ido transformando en enfermedades mentales, en trastornos mentales, etcétera, etcétera. Cómo se han descrito esos trastornos, cómo se han descrito esas enfermedades, cómo se han inventado esas enfermedades, cómo las hemos inventado nosotros, los clínicos, y cómo las hemos descrito, inventado, construido, etcétera, etcétera, cómo las hemos clasificado. ¿Dónde están los límites de las clasificaciones? ¿No? Nosotros podemos clasificar en el sentido botánico muchas cosas, piedras, tal, sí, sí, pero ¿cómo se puede clasificar algo anímico, no? Diréis vosotros, pues se clasifica. Bueno, pues le he pedido a Javier Peteiro, al doctor Javier Peteiro, que es un investigador, que venga a explicarnos él como investigador qué le parecen las clasificaciones en psicopatología, psiquiátricas, a ver si es lo mismo hacer clasificaciones de este tipo que hacer clasificaciones botánicas o de otro tipo, ¿no? Porque, en fin, nuestra ciencia es un poco hueca, entonces vamos a ver si es más hueca de lo que nos parece o un poco menos, ¿no? Cómo se han inventado las enfermedades, cómo se las ha clasificado. ¿Dónde están los límites de la locura? ¿Dónde los ponemos? ¿Tiene límites eso? Es decir, ¿la cordura y la locura se separan? ¿La cordura y la razón, como se decía antes? ¿O es un límite que es siempre arbitrario, artificial, que está sujeto a... Joder, pues como me decía el paciente este que tenía cuando en época de la pandemia, que me dio una guerra tremenda, ¿no? Dice, vaya ciencia de mierda que tenéis vosotros. Dice, yo salgo a pelotas a la playa de Torimbia, voy, me baño allí, dices, un tío guay, fíjate, un moderno, tal, ahí. Y porque es una playa nudista. Salí el otro día a la calle Santiago en pelotas y me han traído aquí, me han ingresado. Dice, porque te dicen que tengo esquizofrenia. Dice, pero vaya ciencia de mierda que tenéis vosotros. Cuando voy al Torimbia, dicen qué tío más guay, cuando ahora dicen que tengo esquizofrenia, pero ¿esto qué es? Bueno, pues este es un poco el mundo que nosotros vivimos, que es distinto de cuando dices que tiene un cáncer grave, no sé, es un poco distinto, ¿no? Bueno, ¿dónde están los límites ahí? ¿Cómo los establecemos? ¿Con qué artificios incluso? ¿Con qué argumentos? Bueno, pues esto es un poco todos estos asuntos. ¿Dónde están los límites internos de la propia locura? Es decir, hay una cosa más paranoica, hay una cosa más esquizofrénica, hay una cosa más lo que sea, ¿no? En fin. Por tanto, tenemos ahí 7 temas, 7 puntos que os los voy a leer, de los que vamos a tratar a lo largo de todas las jornadas y después os hablo un poco del programa por si queréis intervenir acerca de lo que hemos hablado. Pero por una parte, una definición, en primer lugar, una definición cultural y clínica de la locura, cultural, porque la locura es algo también de la cultura, no es solamente una cuestión del cerebro, no está abierta al mundo de lo que nos ha precedido de histórico y cultural, ¿no? Y es clínico además, ¿no? Es para nosotros, ¿no? Del punto 2, como transformación de la locura en enfermedades, invención de enfermedades mentales, fundamentos psicopatológicos de su construcción. Punto 3, los límites de la locura y la cordura, de la psicosis y la neurosis. En fin, la locura normalizada, borderline, las psicosis ordinarias, discretas, las psicosis subclínicas, las psicosis blancas, etcétera, 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 etcétera. De todo lo que está ahí medio difuminado y que a veces se pone para el lado de la psicosis, a veces se pone para otro lado, ¿no? El punto 4, las clasificaciones de la locura y de las enfermedades mentales. Lo que se puede y lo que no se puede clasificar. ¿Cuáles son los fundamentos de las clasificaciones en psicopatología?
¿qué hace buena una clasificación o qué hace que una clasificación sea mejor que otra? Bueno, esa es la cuestión. Punto 5, los límites internos de la locura o de la psicosis. Los límites internos. Es decir, dentro de la psicosis o de la locura hay distintas enfermedades o hay solo una psicosis y distintos polos. Hay un fondo común de todos esos polos, un fondo más melancólico. Hay configuraciones clínicas, es decir, que mezcla de todo eso un poco. Bueno, pues estas son las grandes preguntas que nos hacemos ahora y que llevamos 200 años tratando de responderlas y dentro de 200 también. Por cierto, el otro día me decía Henry Odell, dice, contéstale, preguntan ahí en una clase antigua de la paranoia, de las que diste hace, yo creo, 2 o 3 años, que están ahí grabadas. Dice, hay alguien que pregunta, ¿a qué artículo te refieres cuando hablas de los marcadores biomédicos del diagnóstico de psiquiatría? Y es un artículo, se lo he mandado para que se lo mande a esta persona que lo pedía, de Kapoor y Thomas Insel, donde ellos, claro, la posición, una cosa es la posición nuestra, pero hay una posición en el extremo contrario, que no es ni siquiera la del DSM-5, sino mucho más radical todavía, porque los seguidores del DSM-5 naturalmente tienen una orientación biomédica, pero claro, cuando les apuras un poco, tampoco pueden establecer las clasificaciones en base a marcadores biológicos. Porque le dice, a ver, ¿dónde está el marcador biológico de la esquizofrenia? Perdona, espera, bueno, cuando vuelva de vacaciones te lo digo. Se basa en criterios clínicos. Criterios clínicos un poco arbitrarios, mejores o peores, etc. Pero hay algunos investigadores muy neuro, ¿verdad? Como Insel, por ejemplo, que ellos no, les parece que esto de las clasificaciones estas no tienen ni pies ni cabeza y que hay que hacer enfermedades, una clasificación de enfermedades cerebrales como Dios manda. Y eso tiene sus marcadores, lo mismo que los tienen, o 40.000 enfermedades más, donde te haces un análisis de sangre y a correr. Bueno, pues también hay gente que va por ahí. Bueno, vamos a ver hasta dónde se llega, ¿no? Y después están 2 puntos más, los límites del tratamiento de la locura, hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Yo, claro, todo esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? La unidad de psicoterapia, todas las cosas que hacemos, lo que hemos ido montando, pues hombre, es que yo confío en que a la gente se le puede echar una mano. Y se le puede echar una mano de maneras muy distintas. Con unos intervienes de una manera, con otros intervienes de otra, con unos no intervienes y con otros intervienes a saco, porque es lo que conviene en ese momento, ¿no? Entonces, hay una gran variabilidad, ¿verdad? De acciones, de intervenciones, ¿no? Con unos hablas, con otros no hablas. Ahora hablas mucho, dentro de unos meses no hablas nada. Pero los pacientes dependen de ti, tienes que saber tú tirar de ellos en la buena dirección, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde podemos hacer con ellos, ¿no? Entonces, volved ahora, recordad las 4 reglas que os di al principio. Porque no se trata de que yo, como especialista, voy a ponerle a este un tratamiento que se va a cagar por la pata abajo y lo saco adelante por mis santos cojones, ¿no? Como algunos creen, ¿no? ¿Por qué no? Porque en este mundo nuestro no es así. O porque yo soy un terapeuta que le aplico la terapia de tercera generación de no sé qué tal, y bueno, con eso el que no se cure es porque tiene un principio de demencia, de atrofia subcórtica. Tampoco es eso. Tampoco es más complicado. ¿Dónde están los límites de nuestra acción como clínica? Esa es la cuestión. Y después, ¿dónde están los límites del conocimiento de la locura? Porque esto es así. O sea, el electrón de Planck pues tiene unas dificultades en su conocimiento inherentes, porque hasta que no me pongo a mirarlo no aparece por ningún sitio. Entonces la observación determina su lugar. Bueno, fenomenal. Pero siempre está errático, por decirlo de alguna manera, es ubicuo. Bueno, pero aquí nosotros también tenemos muchas dificultades. Tenemos muchas dificultades porque
La locura es una protección y el loco se protege y el loco no va aireando ni su patente, ni las locuras que tiene dentro, ni la protección que usa. Entonces nosotros andamos un poco a tientas. Eso por una parte. Y a eso le tenemos que añadir otro factor más, que es que somos respetuosos y no andamos con el abrelatas o con el descerrajando, como se hace a veces, mal hecho, a llegar a descubrir los secretos de no se sabe qué paciente para ver si es un diagnóstico de no sé qué o de no sé cuál. Porque es preferible no meter el abrelatas e ignorar lo que le pasa a meter el abrelatas y que explote eso. ¿De acuerdo? O sea, ahí hay una serie de límites. Bueno, y esto es un poco lo que tenía previsto para comentaros hoy, por si queréis los residentes de aquí o las personas que estáis acudiendo en directo al seminario, comentar algo de lo que hemos estado viendo esta mañana y si os puedo ayudar en algo, porque las jornadas de la otra psiquiatría, a diferencia de otras jornadas que hay de la mayoría, porque esto es una cosa que yo creo que solo se hace aquí, es siempre tienen la participación desde el principio, desde la primera de las jornadas, siempre han contado con la participación de una mesa dedicada a los residentes. Es decir, que unas jornadas internacionales le den una mesa a los principiantes es una cosa un poco inusital. Pues ¿por qué no van a hablar ellos? Esa es la cuestión, ¿no? Vosotros, ¿verdad? Vais a participar, los que participáis este año, los que no participáis. Si queréis comentar algo ahora, fenomenal. Veo que hay mucho interés en lo que he dicho y que os estáis peleando por hablar. A ver si hay alguna pregunta que os pueda contestar acerca de lo que hemos hablado hoy o de las propias jornadas, porque si no nos vamos a comer pitando. Es que están todos pensando. ¡Oh, Dios mío! Es difícil animarse. Bueno, Vilma, has entendido las 4 reglas para los principiantes, para una clínica de los principiantes. Sí, las he entendido y me Las has... encantaron. Sí, Me voy a hacer así un marco, un cuadro grande y lo voy a poner. Me ha pues el otro día encantado. estábamos cenando en la pizzería de aquí debajo de casa de Recoletos con las Sí, residentes argentinas que tú conoces a muchas de ellas y estábamos hablando y se las fui contando así un poco por encima. Pero esto tenemos que escribirlo porque es lo que más le cuesta entender a alguien que llega de la universidad, del discurso de la ciencia, de pronto no entienden, ¿no? ¿no? Cuando les ponen un tratamiento a un paciente y el paciente no mejora, ¿no? Dice, a ver, aquí, ¿pero esto qué es? Entonces dice, a mí solo me gusta lo que me pero sienta. aparte ayuda mucho porque yo recién cuando las dijiste y las incorporé así, ay, sentí un alivio. Te alivia, te saca toda una carga, ¿no? Un peso fuerte. Bueno, perfecto. Pues nada, son cosas muy básicas, pero en realidad en nuestro pequeño mundo las cosas básicas son las más complicadas. Son las que tienes que darle vueltas permanentemente, porque son las que te acompañan hasta el final. Sí, sí. Como para un físico el concepto de energía, o para un psicoanalista el concepto de transferencia o de repetición. Lacan tiene un seminario sobre la repetición, la transferencia. Son los 4 conceptos, 4 cosas y venga toda la vida sobre. Desde aquí también. Venga, ahí la tenemos a Soledad, que está Hola, muteada, Soledad. pero... Hola, Sole. Hola, Vilma. No, iba a decir que gracias por agregar la cuarta, porque ahora me llevo más cosas para seguir pensando.
Muy Siempre hay bien. siempre José María nos da una yapa, ¿viste? Tal cual. Sí, Gracias, sí. José María. Gracias, ¿eh? Bye, Muy Sole. bien, muy bien. Le damos Soledad, que tengáis buen viaje en vuestro regreso. Eso es. Gracias, gracias. Nos vemos en Mendoza. Sí. Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, si alguien quiere comentar alguna cosa más, a lo mejor, y si no, nos vamos a descansar. A descansar Profe, que en 4 horas o 3 horas tenemos el curso internacional. Sí, y tengo que hablar yo también, ¿no? Sí, claro. A ver si me da tiempo a hacer una hora de rodillo, que eso es lo más importante que tengo que hacer hoy. Pues, lo demás que espere todo. Están, y después de 3, 4 meses vacaciones, están todos ansiosos, así que Bueno, prepárate. bueno, bueno, qué presión. No, 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 no. Las 4 reglas, las 4 A reglas. 4 reglas. Jordi, me parece que querías comentar algo. sí, profe, hola, buen día a todos, espero que estén muy Hola, bien. Jordi. Me preguntaba este concepto de locura al límites, ¿de pronto lo retoman de algún autor o de pronto es algo que ustedes solamente lo hacen como una invención para las jornadas? O... El programa, no, las jornadas, yo no sé si has estado cuando estuviste tú aquí, las jornadas son jornadas online y presenciales. Hay gente que las ve en su casa, por ejemplo, la gente que vive muy lejos, y otras personas vienen aquí, se hacen en el hospital, en el salón de actos del hospital. Incluso hay una versión de gente que la hace online, pero las ve cuando quiere. Se les manda la grabación y las puede ver después. Hemos puesto un precio para 50 euros, que es lo mínimo que, para costear un poco los gastos, ¿verdad? Y para Argentina 25 euros, porque por la situación en la que están ahora. Entonces, bueno, pues simplemente para cubrir gastos. Nosotros no, más bien perdemos dinero, vamos, no ganamos dinero con estas cosas. Así que nada, podéis escribiros perfectamente porque las podéis ver en vuestra casa, en directo, o incluso si no tenéis tiempo las veis después grabadas. Hay gente muy, muy importante en las jornadas, ¿eh? O sea, aparte de los residentes del hospital nuestro, después está, por ejemplo, hay una mesa dedicada a las clasificaciones, que está Roberto Martínez de Benito, al que conocéis casi todos vosotros, de León, del Hospital Psiquiátrico de León, Peteiro, que es un investigador gallego, Hugo Freda, de París y de Buenos Aires también. Después tenemos una mesa que nos falta la confirmación de INDART, que es sí, yo creo que sobre esta materia puede Juan Carlos INDART, Bacheto, que es el que lo... A ver, Juan Carlos, que no hemos conseguido todavía cerrar la cosa de la conferencia con él. Pero bueno, en cualquier caso, si no está, Bacheto sustituye a cualquiera. Y al día siguiente tenemos una mesa con Eduardo Mayeu, que es un psiquiatra francés, muy conocedor de la clínica francesa, que probablemente nos hable también de cómo han tratado de solucionar en la clínica francesa el asunto de las clasificaciones. Al doctor Bilbao, Rodrigo Bilbao, el profesor, que es un psicólogo clínico, un psicoanalista que trabaja en Madrid, da clase en algunas universidades, es chileno y ha hecho muchos trabajos y ha publicado sobre el borderline, límites, todo esto, varias cosas, algún libro últimamente también importante. Después está la mesa de los fundadores, de los fundadores, perdón, de la mesa de la autopsiquiatría, que está Juan de la Peña, Carreño, Kepa Matilla, Chus Gómez y yo, que la he llamado Las locuras de la otra, y de la autopsiquiatría. Y después está la conferencia de Rafael Huertas, que es investigador jefe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, que nos hablará también de cómo un historiador, ¿verdad?, ve toda esta cosa de las clasificaciones. O sea que tenemos, bueno, yo creo que cosas muy interesantes para poder tratar yo no sé si me olvido de algo, pero bueno, es un programa interesante para ser y dos talleres. Dos talleres que son el viernes por la mañana, uno del profesor
Héctor Gallo de Colombia, de Medellín, que va a dar un taller de 2 horas sobre el tratamiento de los límites de la locura. Es un taller para 28 personas. Y después un taller también que da el doctor Kepa Matilla, de Madrid, también sobre el mismo tema, de psicopatología y tratamiento de los límites de la locura. Que estudia mucho toda esta cosa de las psicosis normales, de la borderline, nos va a dar su punto de vista desde el punto de vista clínico y terapéutico. Así que más imposible. Bueno, presencial? Los talleres no se filman, solo es presencial. Bueno, vale. No, esto es sí, porque se habla de casos clínicos, entonces no. Eso solo es para gente que asiste. Listo, profe. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna cosa más? José María, soy Sí. Irene. Hola, Nada, Irene, sin más. ¿qué tal? Muy bien. Para comentar que nosotros tenemos un grupo y sí que un poco coincidíamos todos en que nos interesaría hablar sobre todo del primer punto, más en torno a lo cultural y eso. Sí, muy bien, claro. Pero Sí, todavía sí. tenemos que concretar y reunirnos y todo, así que ya te iremos diciendo. Sí, no te veo la cara, pero bueno, supongo que estás por Es ahí. que estoy con la bata, estoy un poco... Pues también te podemos ver con bata, no tenemos ningún inconveniente. Para el próximo día. ¿Con la bata del hospital o con la bata de estar No, por casa? no, con mi bata de mi casa. No, pensé que estabas en el hospital. Nada, perdona. Bueno, eso lo hablamos más despacio. Sí, la parte más cultural tendrá su importancia en las jornadas, porque por eso hemos invitado a Rafael Huertas. Y después hay todo un mundo ahí, ¿verdad?, que hay que conocer también. No porque sea el mundo más cultural, sino porque es el mundo es el enfoque de la condición humana vista más allá de la patología. ¿Sabes? Sí. Entonces, Sí. ¿de qué manera la locura es una parte constituyente del ser? Eso es lo que hay que enfocar ahí, en esa parte. Nos sentamos un día, vamos un día a tomar una caña por la noche y os doy unas pistas, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, pues a comer. ¿Vale? Adiós. Adiós. Buen viaje a las chicas que se marchan. Chao, chao, chao.